Aquí estamos Aquí nuevamente. estamos. Me duele la espalda todavía de los latigazos que he recibido, pero hay Tremendo castigo sí, que pero hubo recibiste. un cierto momento en que empecé a sentir placer. No sé. Es lo que le dicen, es Y, lo que le y dicen. bueno, será Se el síndrome viene. de Estocolmo. En fin, vamos a trabajar ahora con el texto de Yanina y de Romina. Así Arrancamos por es, Romina, por el así es. policial. Muy bien retrabajado lo que te sugerimos por mail. Estuvimos charlando por mail. Muy bien. Está más desarrollada esa primera escena, tiene muchos más datos. Esa es la velocidad y el ritmo. Por favor, no te preocupes todavía por cómo vas a armar el rompecabezas. Si sabes quién es el asesino, genial. Si no sabes todavía, no te preocupes. Porque se avanza. Lo importante es ir avanzando por partes y por fragmentos. Si cuando se componga más o menos la trama, ahí recién vas a tener un criterio sobre cómo ir laburándolo. Por ahora no desesperes por verlo todo desarmado. Es un puzzle escribir un policial. Entonces uno va a ir armando por ahí zonas que después va a haber que encastrar con zonas más grandes, zonas más chiquititas. Lo más importante para este tipo de texto es la paciencia. En el caso de que te desespere un poquitito, escribí algunos breves poemas, reflexiones y lo que sea para ir despuntando el vicio de escribir, porque cuando te da un proyecto a largo plazo, hay veces que uno siente el placer de poder cerrar algo igual. Entonces, buscate otro objeto también para que te acompañe mientras, porque esto es una cuestión típica del oficio. Los policiales desesperan mucho hasta que no escribí el segundo o tercero policial. En general, los primeros uno no termina de encontrar el oficio. Así que es normal lo que te pasa. No es es natural la falta de oficio porque es tu primer policial. Digamos, no está sucediendo nada que esté fuera de lo normal. Está muy bien insisto, la velocidad de esta primera parte, y después tenés estos otros fragmentos que quedaron de la versión anterior que hay que dejarlos como están. Quizás una de las cosas que podrías hacer son introducciones de la misma intensidad narrativa, digamos, con la misma velocidad hasta llegar a la pesquisa, es decir, antes de que llegue el diálogo, una pequeña narración de cómo la policía se contacta con estos testigos, qué ven, cómo es el escenario en donde se los encuentran, cómo se presentan, y después llegar a terminar con el diálogo, o después del diálogo una pequeña coda y nada más, pero pensá que quizás estas entrevistas pueden ser capítulos. Y después, dos cuestiones técnicas para poder ir avanzando que te pueden ser útiles. Uno, línea de tiempo. Línea de tiempo en la vida del personaje que desaparece y de los otros implicados. Como en el colegio secundario, ¿no? Marcando determinados hitos en la vida de esos personajes, porque quizás armando la biografía de estos personajes salen claves del caso. Eso es muy interesante y muy útil. Y el segundo consejo que seguro te va a servir es dibujar la escena del crimen. Poder figurarte el espacio te va a poder permitir... Esquema o mapita. Claro, para poder permitirte pensar en cómo está cifrado el crimen, ¿sí? En el caso de que sea un crimen, digamos, y que vos lo sepas, cómo está cifrado en ciertos indicios. Indicios que quizás después va a ir administrando, cómo los va descubriendo quien pretende descubrir el asunto, ¿no? Pero esto, representate la escena visualmente. Entonces un mapita siempre es útil. No te desanimes y tenele paciencia porque tenés un buen texto, pero no lo apures. En ese sentido, el intertexto de los portugueses y Walsh de nuevo. Walsh, en el original venía con unos pequeños dibujitos de los sombreros y cuál estaba mojado y en qué parte, que esa era toda la clave para resolver Claro, el crimen. era casi un enigma de la revista de juego, de la revista Crucigrama. Claro. Exacto. Tener paciencia, insisto, y si tenés ganas de escribir y cerrar cosas, otro texto, a este no lo apures. Bien, bien. Y a Nina, que estás escribiendo una novela, a mí no me engañás, el coordinador también lo sabe. Y si no es una novela, es un relato largo. Es un relato largo, una novela o un relato largo. Está muy bien ese personaje principal, quienes hemos trabajado en la administración pública, en la academia,
digamos, los que somos técnicos universitarios, sabemos perfectamente del clima del que estás hablando. Exactamente. ¿No? Tenso. La tensión institucional, Sí. la sequedad, ¿no? Esa frialdad con que se vive en esos ambientes y la forma en que uno se va cargando internamente de las demandas y de lo que rodea el trabajo en la administración pública, ¿no? Está muy bien el juego con soltar, que termina con soltar las pastillas de DRF, porque en definitiva esto pasa mucho con los cientistas sociales, que nos vamos comprometiendo con los objetos con los que trabajamos y terminamos chupando todo hasta que nuestra propia salud queda como, ¿no? Atravesada por por nuestra propia profesión y encima dependiendo no exclusivamente de los propios profesionales, sino dependiendo de aquellos sujetos también de la administración pública que colaboran o trabajan para nosotros. Lo que pasa es que uno sabe perfectamente que en la medida que está la administración pública nunca trabajan para nosotros ni con nosotros, sino que trabajan para sí mismos, ¿no? Porque es un clásico de ese ámbito, y también esa cosa de la exigencia de otros, exigencia que quizás podría no interpelarlos, pero no interpela, ¿no? Todo ese estrés y esa soledad que supone ser un profesional está muy bien representada. Insisto, ¿no? Como ese sentirse solo, no del no estar acompañado, sino de estar en un problema del que uno se está haciendo cargo, solo, y que el resto no lo está registrando, ¿no? La verdad que el tono de la narración es muy interesante y está muy bien esta forma que ya revelaste en el texto anterior de abrir y cerrar con una misma imagen, aun cuando el cierre sea impensado dentro de esa imagen con la que se abre, ¿no? Es decir, soltar, uno no piensa que va a terminar en las pastillas de DRF, porque de hecho ni siquiera están presentadas, pero está muy bien como no darle una rosca al final a esa idea con la que se presenta el conflicto del texto, ¿no? Ese trabajo es muy sutil y muy agradable porque también te va permitiendo, si bien es un relato largo el que parece que estás construyendo, estos pequeños cierres de casi capítulos, diríamos, o escenas, o más que escenas son capítulos, ¿sí? Pequeños textos, permiten a uno decir, bueno, yo lo representaba como el lector que dice, bueno, llego hasta acá y me voy a dormir, ¿no? Pero por lo menos me voy con un cierre provisorio como para generar una expectativa para la próxima, pero a la vez haber resuelto algo también, ¿no? Exacto. Es como el capítulo del viernes de la telenovela, ¿no? Te deja el fin de semana tranquilo, aunque abre una historia para el lunes, ¿no? Porque la historia principal sigue, aunque alguna historia secundaria ha cerrado. Y después el recurso de ir trabajando en paralelo las imágenes, también muy bueno, aprovecharlo porque es una forma muy productiva de ir desarrollando los textos. Sí, además el contrapunto siempre es apostar dos veces en vez de una, ¿no? Si te engancha uno, te engancha el otro. Exacto. Y además permite que con esa reunión ya la hipótesis esté hecha de qué vinculación hay entre los dos planos. Y además hay algo, me parece, que ya está en el texto anterior y en que es las voces externas. ¿Qué quiero decir? Soltar parece ser la voz del sentido común, ¿no? De esos que hablan por hablar y te recomiendan cosas, ¿no? A lo que uno está muy acostumbrado. Soltar, relajate, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, ¿no? Porque lamentablemente desde que existe el psicoanálisis y la vulgarización del psicoanálisis, todo el mundo se siente con derecho a recomendarte lo que tenés que hacer en tu vida, ¿no? Y que realmente la violencia con que muchas veces, digo violencia por más que te lo digan supuestamente con cariño, pero la violencia que tiene muchas veces la sociedad al sugerirte cosas que te harían bien, hace, ¿no? También a la construcción de una carga más, claro, más a un grande sujeto, todavía. claro, con un peso mayor que el que tenía antes, con su propio problema, ¿no? Porque de esta cosa, ¿no?, muy perversa que tiene el capitalismo de consumo, en el que estás obligado siempre a estar bien. Exacto.
¿no? Qué molesto es eso. Claro, porque... Más que escucharte, ¿no? Te bajan línea. Exactamente. Entonces, al final, de lo único que se trata es de señalar con el dedito de no estás haciendo todo lo posible para estar bien, como si eso fuera sencillo y fácil. Muy buen personaje principal. Sí estaría bueno que algún personaje secundario empiece a tener más cuerpo que solo el texto en el que vos entregás en cada consigna. ¿Me explico? Querríamos volver a ver un personaje secundario con un poco más de protagonismo y con un poquito de continuidad. Para que no, por ahora no pasa nada, pero si progresaras 20, 30 páginas más así, por ahí la protagonista estaría cargando demasiado peso. Exacto. Ya al ser narradora y protagonista, al cargar con el peso de la historia durante 30 páginas sola. Entonces, empezá a pensar a alguien que nos dé aire, ¿no? Bueno, ya volvemos, es hora de los latigazos, nos vemos pronto.